Estimados hermanos, muy buenos días. Esta es la reflexión para el día de hoy, 4 de junio, titulada Expansión y Oposición, y está tomada del libro devocional de John Stott. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 20. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ver por ejemplo Hechos capítulo 11, versículo 18. Esta declaración de los líderes judíos en la iglesia de Jerusalén fue paradigmática. La inclusión de los gentiles pasa a ser el tema central del relato de Lucas y el eje de la historia va pasando de Pedro en el contexto de Jerusalén hacia Pablo, sus asombrosas empresas misioneras y la meta de Roma. Los primeros evangelistas fueron hacia el noreste y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Predicaron solo a los judíos, aunque algunos de los que llegaron a Antioquía predicaron también a los griegos, quizás griegos paganos, judíos que hablaban griego o alguna otra combinación. Esta ciudad era un escenario sumamente apropiado para la primera iglesia internacional y trampolín para la misión cristiana, ya que se trataba de una enorme ciudad cosmopolita. Las noticias llegaron a oídos de los líderes de la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Este vio la evidencia de la gracia de Dios en las vidas transformadas y alentó a los convertidos a permanecer fieles al Señor. Entonces se dirigió a Tarso, de donde trajo a Saulo a Antioquía para que enseñara al numeroso grupo de nuevos creyentes. La iglesia no fue inmune a la oposición. El rey Herodes Agripa I, hijo de Herodes el Grande, hizo decapitar al apóstol Santiago y encarceló al apóstol Pedro. Se trataba de una crisis grave, pero la iglesia se consagró a la oración y el apóstol fue milagrosamente liberado. A la mañana siguiente, el mismo día en que hubiera sido juzgado y probablemente ejecutado, no se pudo encontrar a Pedro por ningún lado. El plan de Herodes quedó frustrado y Lucas documenta su caída final. Los habitantes de Tiro y Sidón, que habían estado enemistados con el rey, pidieron una audiencia con él para hacer las paces. El día señalado, el rey arengó a la multitud y ésta exclamó: «Voz de Dios y no de hombre». Inmediatamente, por haber usurpado el honor que solo corresponde a Dios, Herodes cayó abatido y murió. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La maestría de Lucas es evidente. El capítulo comienza con Jacobo muerto, Pedro en la cárcel y Herodes triunfando. Cierra el capítulo con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Tal es el poder de Dios para derribar los planes humanos hostiles y establecer sus propios planes. Para profundizar y ser alentado, puedes continuar leyendo Hechos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5.